Buenos días, ¿cómo está usted este jueves? Es el último jueves del mes de noviembre y me acompaña el día de hoy y le quiero agradecer la deferencia que me hace estos días a don Raúl Arceo. Te quejas peor que López Obrador contra las redes sociales. Perdóname, pero yo creo que no hay nadie en este país. Bueno, yo me atrevería a decir que no hay nadie en el mundo que sea más quejumbroso que nuestro presidente. Es tan quejumbroso el señor que hoy en la mañanera, no sé si habrás... No acostumbro gustar ese distinguido programa, ¿no? Fíjate que yo suelo oír noticieros todo el día. Martirizarte. No, y cuando le preguntan temas importantes, Baja California, le preguntan el tema del presupuesto, que hasta el día de hoy hay unos diputados itinerantes, se ha escuchado que no saben dónde va a estacionar. Y es una violación práctica a la Constitución. A la Constitución, aunque digan ellos que no, que detuvieron el reloj legislativo. Es un eufemismo, además estilo periodista, ¿no? Si lo que estamos viendo, Paco, es que esta cuarta transformación se pasa las normas y las leyes por el arco del triunfo, ¿no? Dirá el público, oye, los anteriores también hacían lo mismo, sí, pero no de manera tan descarada y tan cínica. Tan descarada y tan cínica, ¿no? Pero bueno. Fíjate que... Comentabas que estabas escuchándola. Sí, y de plano, o sea, si le preguntas algo que no le interesa contestar o que sabe que no va a ser favorable para él, evade la pregunta, o sea, con la grosería de ni siquiera te queda viendo, a ver, dígame. Y se voltea y dice, ¿ya vieron qué bonita está la mañana el día de hoy? Porque la mañana de hoy... Olor molécula le pregunta... Porque una mañana como hoy... Díaz, en la época de Porfirio Díaz pasó esto, y dices, bueno, y es una verdadera falta de respeto, yo así lo asumo. Pero pues, en el pecado lleva la penitencia. Creo que el señor presidente ha tenido un mes muy, muy, muy complicado, ha caído en las encuestas prácticamente 11 puntos. Están en 57. Sí son consistentes todas las encuestas en esa caída. Sí, son consistentes. La estuve viendo con este muchacho Eliseo Berrueto, la vi con el muchacho Roy Cárdenas, la vi con la gente que hace las encuestas, que fue el primero que dijo qué tan grave era la caída, fue el de Massive Caller, que ha sido muy atinado. Y la realidad es que en el tema de las encuestas, hay muchas maneras de leerlas, pero por ejemplo te voy a leer lo que manda en el chat de Mitowski. Dice: la popularidad sube lentamente y puede caer rápidamente, por ello los puntos que cayó López Obrador en los pasados días, si quieren recuperarse deberá hacerse por caminos, control de agenda y resultados. Y habla de lo que ha significado para él la declive desde el momento de la liberación del hijo del Chapo Guzmán hasta el exilio de Evo. Que lo que le preguntan el día de hoy, a propósito del exilio de Evo, es que se había escuchado una grabación que anda circulando, en la que Evo Morales le pide a su gente en Bolivia que empiecen a estrangular las ciudades con el tema de alimentos y de víveres. Es que también lo que me comentaba una persona de Bolivia que vive acá en México es que la ciudad de La Paz está encerrada tiene un altiplano, unas montañas, y el aeropuerto está precisamente en el altiplano, no está dentro de la ciudad de Bolivia. Entonces La Paz no tiene manera de que le estén llegando alimentos, porque tienen estrangulado ellos cuando menos La Paz, ¿no? Paz, que es pues donde vive la... Yo estoy muy lejos de creer que Evo Morales sea la gran cosa como presidente. Estoy de acuerdo que fue un presidente medianamente bueno al principio en Bolivia. Hay mucha gente que habla de los buenos números de este señor, y que yo creo que no vale la pena desestimarlos, pero la gente no lo está corriendo porque haya sido un mal presidente, que al final del día los números lo acreditan como un buen presidente. La gente lo está corriendo porque el tipo violó la ley, y ha violado sistemáticamente la ley, ha modificado la Constitución a su favor.
y creo que haberse quedado 13 años y cachito, poquitos más, poquitos menos, es un tema que al final terminó generándole una crisis que él mismo no quería ver. Si el señor Evo Morales es indio o no es indio, mira, realmente eso tiene poca trascendencia. Yo creo que no es un tema, como el presidente López Obrador, que dice que si tú eres mestizo te va a dar una cantidad, pero si eres indígena te va a dar otra, y si eres, dices, carajo, eso ni con el genoma humano o sea, puedes. Te van a dar bastante. Pues yo porque soy negro, ¿no? Yo porque soy negro. Pero ni con el genoma humano, ni con un análisis exhaustivo del genoma humano puedes diferenciar la etnia de una persona. No hay manera de que la diferencies. Porque son la misma especie. El ser humano es el único habitante de la Tierra, la raza humana es la única, ¿no? Y creo que las diferencias formales de las personas, creo que es el 0.004% en el genoma humano, que es lo que varía y lo que nos hace ser diferentes entre nosotros mismos, ¿no? El caso aquí es que el señor Evo Morales está violando formalmente la ley de asilo. No, fíjate que comentaba hoy, creo que Relaciones Exteriores o no sé si Olguita, la secretaria, que ellos no firmaron, creo que Olga Cordero, que ellos no firmaron, es un pacto de Uruguay, firmado en 1934, 37, que ellos no ratificaron. El gobierno mexicano no lo ratificó. No lo firmó, ¿no? Entonces ellos se exentan de ese tema. Ajá. Independientemente, yo creo que estar utilizando te pone en conflicto con otra nación, el estar utilizando que desde tu territorio se empiece a organizar, empiece a orquestar el regreso de una persona que pidió exilio supuestamente para preservar su vida, ¿no? Entonces, cuando además en el tema de Maduro no le quisieron meter, acá se están metiendo con todo, ¿no? O sea, ese doble rasero de decir, en el tema de Bolivia me quemo con él hasta la muerte, y en el tema de Maduro, que todas la mayoría de los países latinoamericanos, salvo los que ya sabemos quiénes, pues estaban en contra de aplicar sanciones contra Maduro, ¿no? Entonces, ese doble rasero de la política exterior lo están mostrando en todo. Fíjate que estoy buscando a ver si tenía yo dónde hace la alusión del tema de Nicolás Maduro, no lo estoy encontrando. Pero me encuentro también aquí el asunto del piloto de Aeroméxico, que es el que le pide al presidente que reconcilie. Ahí sí que ya también Aeroméxico le manda una carta. Le manda para hacer de extrañamiento. De extrañamiento, y el presidente dice que ellos no son ¿cómo se llama? Represores, y que ellos no se lo pidieron a la empresa, ¿no? El tema de las encuestas, hay un tema que en particular en Yucatán, lo hemos visto, hay prácticamente unas encuestas en las que Yucatán, y el gobernador de Yucatán en particular, sale muy bien aprobado. Y sale normalmente dentro de los primeros 5. Pero bien aprobado, Paco, estamos hablando de qué porcentaje, ya estamos en los 50, ¿no? O 60, casi 60. En el caso de López Obrador, ¿no? No, en general. En general. No, fíjate que... O sea, nadie rebasa 70. Estoy tratando de encontrar la encuesta. Nadie rebasa 70. No. La verdad es que todos salen bastante mal. Y estamos hablando de que Yucatán es uno de los que va bien, sí, dentro de una media muy mala a lo largo del país. Se ha mantenido muy constante entre los 5 primeros. Se ha mantenido constante, también es el primer año, lo hemos comentado, mientras el tema de la seguridad en Yucatán vaya bien. Sí. Yo creo que la evaluación de la gente, sobre todo comparado con todas las noticias negativas que nos llegan, creo que ayer o hoy en la mañana salió el número... las estadísticas del último mes, cuántos asesinatos había. Guanajuato es el primer lugar con 325, Yucatán afortunadamente uno nada más en el último mes. O sea, te habla de la tranquilidad todavía y que no ha permeado el tema de la violencia en todo el país. Sin embargo, sí es preocupante que no somos una isla, ¿no? O sea, a pesar de que la península mucho tiempo estuvo aislada, claro, pero es preocupante que todo alrededor sea complicado, ¿no? Más Quintana Roo que Campeche.
Fíjate que aquí dice Roy Campos que el caso de Yucatán merece un análisis especial porque en particular el ciudadano yucateco ha resultado muy racional en su voto y en su evaluación. Y creo que eso lo hemos visto de manera cotidiana en prácticamente todas las encuestas, porque si bien es cierto ¿qué incide para que Mauricio Vila esté tan bien posicionado? Bueno, aquí gobierna el ayuntamiento, sí. Gobiernan el estado. ¿Cuántos ayuntamientos son del PAN? Una decena de ayuntamientos. 12, 15. 91. Desde 91 estás hablando de... Sí, desde el 91 se gobierna el ayuntamiento de la capital. Casi 30 años, casi 30 menos años. 2 años del PRI con Angélica. Estás hablando casi 30 años. 30 años. Que el voto a favor del PAN, la realidad es que del 91 al 2019, hemos visto una ciudad muy, muy diferente y muy cambiante, ¿no? La dinámica propia que ha ejercido la ciudad también ha sido interesante, pero hemos visto que se han hecho más eficientes en cuanto a servicios públicos, en cuanto a servicios administrativos, en cuanto a los trámites. Sí, ¿no? Y en el pecado, ya hemos tenido varios funcionarios acá, lo hemos platicado, en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? En el pecado es decir, oye, somos una ciudad exitosa, en nuestro éxito estamos teniendo problemas y eso está haciendo que la ciudad vaya creciendo de manera... pues no te voy a decir que irracional, pero sí uno de los problemas que no se ha podido contener es el crecimiento desordenado de la ciudad. ¿Por qué? Porque seguimos en manos de la especulación inmobiliaria, ¿no? O sea, tú sales fuera de periférico, te vas fuera de periférico y el crecimiento es impresionante. Hemos platicado con Edgardo Bolio, el director del Instituto de Planeación, hemos platicado con gente del ayuntamiento, cómo contener eso, porque el problema lleva pues calidad de vida del tema del transporte, el transporte se hace más caro, se hace más lejano el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Mérida va bien. Regresando al tema de las encuestas, la mayoría de la población, como tú comentas, la mayoría de población que es encuestada, pues está en Mérida, y los servicios en Mérida están bastante bien. Después de de unas relaciones ríspidas, creo que ya le bajaron tanto Renan como Mauricio Vila. Por lo menos son más discretos. O cuando menos son más discretos y se están golpeando. Se cruzó el tema del PAN por el comité municipal donde está la diputada Cecilia Patrón. Pero creo que ahorita se está trabajando bastante bien, ¿no? Mira, en el ranking de gobernadores mejor evaluados de Consulta Mitofsky del día 11 pasado, viene a octubre. Mauricio Vila tiene 79.3% de aprobación. Pues mira, es una aprobación. En segundo lugar está Quirino Ordaz de Sinaloa con 59.3%, Carlos Mendoza Davis con 55.3% en Baja California, Claudia Sheinbaum, contra lo que pareciese, sale con 54.5% en la Ciudad de México, y Rutilio Escandón sale con 50.3% en Chiapas. Los peor evaluados sigue estando el señor Silvano Aureles del PRD en Michoacán, Francisco Kiko Vega. Y que ya va de salida. No, ya, de hecho, ya salió, ¿verdad? Ya no es gobernador, el 1 de noviembre dejó de serlos, 14.9 en Baja California. Alfredo del Mazo en el Estado de México con 16.8, Jaime Rodríguez el Brogo, que es la gran desilusión ciudadana, 16.9, y Cuauhtémoc Blanco, que está 19.3, que ese señor... Ese es el error. Ese es el error, yo creo, de jalar gente improvisada. ¿Pero error de quién? De los partidos políticos. Error de los partidos políticos. Del PES, del Morena. Pero error de los partidos políticos o de los ciudadanos. De los ciudadanos que lo eligen. Porque la tesis del doctor Ukip. Sí, la comparto. Creo que la gente es estúpida. Y si estás viendo a un tipo que solamente... ¿Tú alguna vez escuchaste una entrevista de Cuauhtémoc Blanco cuando era futbolista? Sí, varias. Y te gustaba lo que contestaba y lo que hablaba y cómo argumentaba y cómo organizaba sus palabras y cómo organizaba sus argumentos. El tipo era brillante con las piernas, con los pies. Sí. Y sigue siéndolo. O sea, tenía una chispa y una inteligencia y una agilidad para dar un pase o hacer una genialidad con el balón, ¿no? Pero estamos viendo que el tipo sigue siendo a lo mejor muy bueno en el fútbol. Pero ahí... De hecho, rescata
La unidad antisecuestros de Morelos, él la saca de las mañaneras, de la reunión habitual. Él no gobierna él no gobierna Morelos. Lo gobierna Lorenzo Sanz. El Sanz, su representante. Y su hermano, y su medio hermano, que son los dos que operan ahí todo el tema. Y la única cosa que hacen cuando rescatan al rector, el rector fue secuestrado en una carretera. El ex-rector fue secuestrado en una carretera federal de muy cuota. A Graco, ¿no? De cuota a la salida de Morelos. Y la única cosa que se le ocurre decir es: buen trabajo. Gracias por rescatar conmigo a fulano. Punto. Y ahí se termina el tema, ¿no? Veracruz. Creo que Veracruz es un estado que está a punto de explotar. Y el gobernador ya no tiene a quién echarle la culpa, porque a Winkler ya lo desconocieron, violando la Constitución, violando todo. Winkler está huido. Ahora sí que se piró. Se piró de allá y ya no tienen a quién echarle la culpa. Entonces se sigue descomponiendo peor y el tema es bastante complicado en el caso particular de Morelos, ¿no? El asunto es que el presidente tiene una aprobación que ha caído a 11 puntos en los últimos días y todavía en la semana, cuando el señor Sicilia, que es víctima del asesinato de su hijo, dice que va a Palacio, que va a pedir una audiencia. El presidente le contesta: y yo no lo voy a recibir. Dice: qué hueva. Y lo dice así: qué hueva, qué flojera, ¿no? Qué flojera. Qué flojera. En cambio... Sí, me da hueva fe Irving Berlín con la... Sí. y sin embargo invita a los Levarón a ir a... Sí, digo, yo creo que no está mal que digas, digo, no tiene el presidente que recibir a todos, sobre todo que el caso Sicilia no es reciente y él ha estado en muchos movimientos. El desprecio, el tema del desprecio, ¿no? O sea, la manera de como ya me empezó a criticar, a pesar de que fue uno de los que creo que creyó en López Obrador, Javier Sicilia. Javier Sicilia, sí. Como ya me empezó a criticar, entonces ya lo margino. Sí, ya no es digno de opinar, ¿sí? Uh-huh. O sea, eso es lo que está mal, porque tú puedes decir, bueno, pues al señor Sicilia se le va a recibir, está Encinas, alguien lo va a recibir cuando pida... No el aplastarlo como el dedo diciéndole qué flojera, o sea, para eso está Encinas, para eso están otros, porque además en el camino también demeritas Encinas, o sea, pero sí, hay Encinas, que lo vea él. No digo, estoy de acuerdo, pero eso de qué flojera, ¿no? O sea, pero es lo... ¿No se te hace que ya está rebasando los límites de la intolerancia? Tú te metes a redes sociales y ya los límites de la intolerancia, tanto de un lado como de otro, los que están en contra de López Obrador, como los que están a favor, ya no puedes poner nada en las redes y te apabullan, ¿sí? Tiene rato que viene pasando eso, pero el problema aquí... pero ya está llegando el problema aquí es que... a límites hoy ves a un presidente que se atreve ya él a decirlo, a hacerlo con toda hazaña y a decir, pues este no lo atiendo, de plano, ¿no? Así es víctima, pero no lo atiendo. ¿Para qué lo voy a atender? Y lo que tú dices está realmente... convirtiéndose en un tipo que es autoritario, es déspota, está sobredimensionando su imagen. Su imagen, y está dando todos los días muestras claras de que es un tipo que sabe poco, desgraciadamente. Digo, ningún presidente tiene la obligación de saber todo, ni de saber mucho. Tampoco tiene por qué contestar todo con las burradas que contesta. Exacto. Eso de que haya confundido a la segunda esposa de Porfirio Díaz con la mujer de Benito Juárez, yo creo que Benito Juárez debe haber dicho: oye, Margarita, yo te juro que yo no fui. y ves que sí, realmente son temas que ofenden y molestan. Y molesta a mucha gente porque el tipo además lo usa como un pretexto para escabullirse de ¿cómo se llama? De los temas que a él no le gustan y que son muy delicados. Y el tema, hablando de las cosas que no sabe, ya ven que esta semana, creo que antier, presentó su libro de Hacia una economía moral.
que como tú bien comentaste, si ya leíste alguno de los libros. Yo no los he leído ninguno. Ya leíste todos, ¿no? He leído los resúmenes que vienen en la contraportada de los libros y te das cuenta que es un adoctrinamiento, mejor dicho, endoctrinamiento. Están hechos para eso. Si tú escuchas, por ejemplo, a un personaje que se supone que maneja la economía de un país, que es el que capitanía la economía de un país, que te diga que su prioridad es el desarrollo para no el crecimiento económico. Hay gente, digo, nadie tiene la obligación de saberlo formalmente, pero la economía sí es una ciencia. Hay premios Nobel de economía. Y el señor López Obrador contradice los dictámenes y los dictados de la gente más vanguardista en temas de economía. Pero además, no puedes tú en ningún momento. ¿Cómo medimos en la familia que nuestro bienestar y que nuestro desarrollo va bien? Pues hay temas de educación, tienes empleo, hay mayores ingresos, tienes salud, tienes capacidad de adquirir una serie de satisfactores, efectivamente. Tenías tenías un bolchito. Un bolchito y ya compraste un Nissancito. Tenías una lavadora de 3 kilos, ya cambiaste por una de 8 kilos. Tenías una... Simplemente desde el tema de salud, ¿no? De que tengas satisfactores de salud, ya sea que te los provee el gobierno porque tienes trabajo o porque tú puedas pagarlo. Y ayer no podía dormir, entonces afortunadamente alguien me mandó de manera electrónica el libro, porque yo creo que no vale la pena comprarlo. Y además hay una violación de la investidura presidencial haciendo una promoción personal para un usufructo personal del libro con el aparato de gobierno. Con una editorial privada. No, déjate que sea privada. Yo no sé si tú te acuerdas, Francisco Ortiz Pinchetti. Sí, estaba escuchando Francisco Ortiz Pinchetti fue mi compañero en Proceso. Y nos tocó cubrir muchísimas cosas, entre ellos la campaña de Fox y todo. Fue noticia de Notimex. El pecado de Ortiz Pinchetti fue mandar a cubrir una presentación de un libro suyo. Notimex transmitió una nota de ese libro y todo el mundo se le fue encima y lo inhabilitaron 10 años para ocupar cualquier cargo público. ¿Es hermano de Agustín? Es el hermanito de Agustín, hermano menor. Agustín es completamente radical de izquierda y José Francisco es fifí conservador. Fifí conservador, ¿no? Y ves que no hay... Eso pasó en el 2001. Hoy, 17 años después, 18 años después, ves al presidente usando toda la parafernalia de la presidencia de la República, del gobierno supremo, usando para promover su libro, el de él, el personal. No es un libro de la República, no es un libro del país, gobierno, sí. No es un libro de gobierno. Sí, bueno, para que no lo compren, vamos a platicárselos acá. Como bien dice Paco, es un tema de adoctrinamiento, tiene 3 capítulos y un epílogo. El primero es hablar de la corrupción, su tema favorito, y se chuta de Hernán Cortés, que fue el primer corruptor, según él, el primer corrupto que hace el primer fraude. Yo creo que él, ¿cómo se llama? Hernán Cortés se debe haber puesto una banda de España y se nombró el primer alcalde legítimo de la Tenochtitlán. Sí. Yo creo que Veracruz. De Veracruz. No, pero es que... Entonces se chuta que es un tema, como bien dices, de adoctrinamiento, moldea la historia a su modo, salvo 2 periodos donde está, que es su obsesión económica, que es lo que él quiere repetir, el periodo del crecimiento estabilizador. Sí, con Ortiz Mena. Con Ortiz Mena, que además recalca, no había necesidad de ser economista, Ortiz Mena era abogado. Con López Portillo también, ahí vamos bien, se empieza a descomponer con Miguel de la Madrid porque empiezan los temas neoliberales. Entonces hay un periodo, y lo hemos comentado, quiere regresar a ese periodo del desarrollo estabilizador de esa época. ¿Cómo era esa época? Sabemos que era con mucha injerencia estatal. Bueno, el caso es que... La economía se echa a perder en el cambio de gobierno de Díaz Ordaz con Echeverría. A Echeverría le empiezan las grandes devaluaciones de este país. Sí. De hecho, López Portillo recibe el país quebrado cuando no había capacidad internacional para soportar una deuda de mexicana. Y nos cancelan cualquier tipo de préstamos y todo. Y las tarjetas de crédito que había en aquella época decían válidas solo en México.
porque Echeverría pide un montón de dinero al Fondo Monetario Internacional que dilapida, y de hecho lo usa una parte para crear el Infonavit. Okay. Y contra lo que decía el proyecto original de creación del Infonavit, Echeverría no usa todos los fondos que le dan para crear el Infonavit, sino desaparecen una buena cantidad, me imagino que deben estar... Pues bueno, desde la época de Cortés hay sus moches, según él. Según él, sí. Y el actual esquema que había antes de la Cuarta Transformación es un neoporfirismo. Entonces ya empieza a acuñar nuevos términos. En el caso me llaman la atención algunas frases, dice, los programas sociales, fíjate la incongruencia, los programas sociales de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, han sido paliativos para la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. ¿Él habla de eso? Él habla de eso. ¿Qué cosa? Después te habla de las nuevas políticas de transformación, para la transformación, cosas que ya sabemos, y lo que está poniendo es lo que va a ser el sexenio, Paco, no va a haber más. Claro. O sea, a ver más. Te está anticipando lo que va a haber. Te está anticipando lo que va a haber. Tema de la corrupción, austeridad republicana, separación del poder político y económico. O sea, lo está diciendo en palabra, pero sabemos que no ha cumplido nada. Y el tema del Estado como promotor del desarrollo, que es donde él centra, el Estado como papá que te tiene que resolver todos los problemas, y él dice, el Estado que te genera oportunidades, ese no, porque las oportunidades son azarosas. Sí, el Estado te tiene que dar, te tiene que garantizar, un Estado garante de los derechos, donde tú tengas esto y esto. Sí, por eso está dándole dinero a la gente del campo, pues para que maten 2 vacas, ya no maten una. Y te narra todos los programas que se están haciendo. Al final, nada más, como te comentaba, estábamos platicando antes de entrar al aire, al final, el tema de la constitución moral, que la ha venido platicando desde hace rato, no más que decir, ¿qué impacto práctico en la vida práctica del ciudadano va a tener la constitución moral? ¿Va a ser nada más un compendio de buenos deseos, o va a tener consecuencias penales, judiciales, etcétera, etcétera? Eso es nada más porque me preocupa. Y pues te digo, tiene una serie de buenos deseos, insiste en su república amorosa, y la cartilla moral de Alfonso Reyes, que se van a repartir todo, y algo interesante, van a llamar a todos los jubilados que tienen una pensión decorosa para que hablen con sus sobrinitos, con sus nietecitos, con los vecinitos, para que den buenos consejos. Qué cosa. Bueno, sí. Todo eso se le va a derrumbar cuando la realidad le afecte. ¿Crees que el siguiente año caiga desastrosamente o se empiece a ver cosas que llaman la atención? Es que, por ejemplo, las inversiones no han caído, las inversiones extranjeras. No, se han caído. Ahorita te voy a leer cómo la economía manipula también ese tema de la inversión. En realidad, la inversión extranjera directa se redujo en 1.5%, no fue gran cosa. Lo que le hicieron fue reforzar inversiones que ya tenían, y en inversiones nuevas hay una caída de 1.5%, pero eso va a ir junto con pegado. Hoy el periódico El Financiero publica en su página 46, lo trae también en portada, 2019, el año de más crímenes. En el periodo enero-octubre se registró un aumento del 21% anual en los homicidios dolosos y de 11.9% en los feminicidios. En el 2015 se habla de que los homicidios dolosos fueron 14.811 contra los feminicidios, que fueron 356. En el 2016 hubo 18.516 homicidios dolosos contra 531 feminicidios. En el 2017 hubo 23.711 homicidios dolosos contra 652 feminicidios. En el 2018 ya hubo 28.125 homicidios dolosos contra 744 feminicidios. Y hoy, en el 2019, hay 28.741 homicidios dolosos contra 833 feminicidios. El gran total es que
En 2015 había 15.167 homicidios, 19.047 en 2016, 24.363 en 2017, 28.869 en 2018 y 29.574 en 2019. Dos cosas hacen que la gente empiece a tener pues, preocupaciones. Uno es cuando te enteras de que ya no te puedes subir al transporte público porque te asaltan. Otra es cuando te secuestran. No necesitan que seas millonario, ni que seas fifí. En algunas partes del país hay un robo quincenal. Si tú eres maestro, trabajas en alguna empresa o algo y ya te detectaron, cada quincena te van a pedir un cobro de piso. Y si te niegas a darlo, te encajuelan, te llevan al cajero, te fuerzan a que saques todo tu dinero y que se los entregues. Eso, de alguna forma, va generando un ambiente mucho más tenso. En la Ciudad de México, no importa dónde camines ya, te asaltan. No importa dónde te muevas. Yo estuve viviendo en la Ciudad de México hace aproximadamente 9, 10 años. Y el primer día que llegué, uno de mis colegas ahí, que también era gerente igual que yo, me dice, oye Paco, una recomendación. Cuando vayas a comer a Polanco, estábamos enfrente de Polanco, junto a Liverpool de Polanco, estaba el edificio donde yo trabajaba, y enfrente, pues allí estaban toda la zona de restaurante, las plazas y demás. Y me decía, cuando vayas a comer, quítate el reloj. Quítate la pulsera o el anillo, me dijo, y sal con el dinero con el que vas a pagar la comida. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque paulatinamente ha aumentado. Me dice, y en diciembre yo te diría que traigas tu comida en la oficina. Me dijo, sales y te van a robar. Tiro por viaje. Polanco, mucha gente no lo sabe. Polanco tiene una colonia al ladito que se llama la colonia Pensil. La colonia Pensil tiene el mayor índice de personas por casa en prisión y liberados. Es la zona más complicada de la Ciudad de México. Eso era hace 10 años. Eso era hace 10 años. Hoy ese índice se generó en Iztapalapa, en Milpalta, en Tláhuac, toda la zona depauperizada de la Ciudad de México está con niveles impresionantes de inseguridad. El lunes, yo tengo que ir el próximo domingo, no que mi siguiente al Ciudad de México, mi hijo va a presentar un examen. Y ya decidí, voy a llegar al hotel. No vas a salir. Voy a comer en el hotel, voy a pedir un Uber o un taxi en la puerta. ¿Qué te pide el hotel? Que me pide el hotel, me llevan a donde voy, dejo allá a mi hijo y lo espero. Me meto a algún Starbucks, a algún lado. Sí, porque la ciudad está terrible. Y eso está pasando en Tamaulipas. Sí, pero el tema de lo que tú comentabas son dos temas, el tema de la inseguridad y el tema de la economía. El tema de la economía, yo creo que el Buen Fin vino a dar un respiro a los comercios formales, sí. Más algunos que otros, porque pues el tema de electrodomésticos, etcétera, lo que se requiere para el hogar, ¿no? Fuera de eso, en general, la gente te dice este año está mal, sigue estando la expectativa de no invierto, porque quién sabe qué vaya a pasar con este gobierno, ¿no? Hoy el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México dijo que la 9ª edición del Buen Fin reportó ventas superiores a 120 mil millones de pesos, lo que significó un aumento con respecto a la edición de 2018, cuyas ventas fueron de 112.4 millones de pesos. Nuestro coterráneo, ¿no? Sí. José López Campos. Manuel López Campos. López Campos. Dice que fue rebasada la expectativa y con datos preliminares podemos afirmar que se rebasó un 7%, de manera que las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos. Esa es la cifra formal. Que yo creo que estuvo bien, pues, pero el uso de las tarjetas de crédito y demás, pero el índice de satisfacción del consumidor está bajando, realmente está bajando. ¿Por qué? Lo explicaban el otro día en un panel de economistas. Dice que la gente está viendo que no hay trabajo, está viendo que no hay una economía buena, no hay crecimiento,
Entonces la gente sale a comprar y trata de que se lo manden a los más número de meses posibles. 24 meses. 24, 36 si se puede, y está haciendo compras muy racionales. Me decía el director de Nacional Financiera en los 90, mi amigo Carlos Sales Gutiérrez, que ellos tenían un análisis de la economía diferenciado. Me dice, yo empiezo por los calcetines y los calzones. ¿Cómo que puede? Sí, me dijo. Yo empiezo, cuando yo veo que se cae la venta de calcetines y de ropa interior, en ese momento me doy cuenta que hay una crisis que está afectando, que va a tardar mucho tiempo en verse. Me dice, porque la gente normalmente lo que deja de comprar es lo que no se ve. Pues tú no sabes si el tipo que viene con un traje precioso y todo el rollo no tiene calzoncillos o calcetines. O lo tiene de vuelta y vuelta. O lo tiene de vuelta y vuelta, o ya lo tiene remendado, o lo tiene parchado. Me dice, porque la gente normalmente deja de comprar lo que no se ve. Claro. ¿No? Esa es la manera como camuflajas tu jodidez, como dirían en el pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde la gente trata de ocultar un poco el tema. En lugares como Yucatán, como Mérida, realmente lo que pasa es que esto se nota poco. Quizás se note poco. Aquí nos quejamos mucho de que el salario es muy bajo. Pero aquí el crecimiento de Yucatán como estado es uno de los más grandes del país. Casi a nivel de los del Bajío y en buena medida porque tenemos también el gran comprador que es Cancún. ¿Estás de acuerdo? Tomando en cuenta que no tienes una empresa, una industria fabril de transformación muy fuerte. Sí, yo creo que está yendo bien. Se trae un impulso desde hace unos años, ¿no? Cancún ha tenido una caída impresionante en el número de turistas. Por el tema de la inseguridad también y el tema del sargazo. Y el sargazo. Que a nivel internacional lo que es nota es lo que es novedad. ¿Estás de acuerdo? Y el turismo vio en todo el mundo el tema del sargazo. Era lo que era novedoso. De que maten todos los días a una persona en Cancún ya no es novedad, ya no es noticia. Desgraciadamente así funciona esto. Ya no es noticia, ya no es nota. Aquí cuando hubo los 12 cadáveres ahí en Chichén Suárez se hizo un escándalo, ¿te acuerdas? Sí. Hace unas semanas que mataron a un tipo en Chicxulub, en Progreso, la nota fue una nota pequeña que se metió hoy. ¿Por qué? Porque además no solamente fue uno, sino porque agarraron a los perpetradores enseguida. Claro. Entonces, ese es en función de cómo dimensionas una nota, ¿no? Y a eso le sumas que ya no está habiendo la gran inversión en promocionar turísticamente a México. Pues bueno, el panorama económico viene complicado. Muy complicado. El próximo año no han terminado todavía el presupuesto, como comentamos el día 15, están cercados por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y otros, bueno, Antorcha Campesina. Lo que hay que decir, no podemos estar a favor de esas agrupaciones porque siempre han cooptado al gobierno. ¿Estás de acuerdo? Siempre han recibido, los líderes se han hecho ricos a través de los programas sociales que les han dado directamente por los gobiernos para mantenerlos tranquilos. Yo estuve en la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Ajá. Y nos tomaban las oficinas centrales un día sí y otro también. Sí. Y con diferentes estados iban los mismos líderes. Entonces, que lo que querían era asignación directa de los programas. Entonces, digo, no puedo estar de acuerdo con esos movimientos que han hecho del gobierno rehenes para que les estés dando lana. Pero también sabemos que el dinero, como se ha estado dando ahorita, no se va a repartir directamente a las organizaciones, pero se va a terminar cayendo en eso que él comenta, en eso que comenta López Obrador, que es mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. ¿Sí? Estoy tratando de encontrar si ya tienen sede alterna, porque lo que estábamos oyendo en la mañana, itinerantes, ¿no? Los habían montado en camiones y los habían mandado a diferentes lugares porque estaban valorando si hacían la sección en Santa Fe o los mandaban a una sede de algún congreso estatal de los que están pegados a la Ciudad de México. Eso todavía no se ha resuelto. Pero el otro día preguntaba yo tú sabes que yo escribo en varios periódicos, y el otro día preguntaba yo
en una columna que son 51 semanas de las que lleva el nuevo gobierno, y que faltaría realmente poco, digo, una semana prácticamente para que sean las 52 semanas. Es el día que cumple el presidente el primer año de gobierno, ¿no? Y yo preguntaba que en la medida que si hay gente que todavía se está preguntando cómo vamos, te lo voy a leer. Si vive usted en un país mejor el día de hoy, uno sale a votar, se suma a una campaña, apoya a un candidato para tener un mejor gobierno que se refleje en una mejor condición de vida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cada gobierno debe serlo para todos, sin excepción, porque hacer una gestión es un derecho de todos y una obligación gubernamental cumplirla, ¿no? Hoy, si tú me vienes a decir, oye, yo estoy pensando cómo me va este año, si te pones a dudarlo, entras en una categoría. Si de plano me dices, oye, no, a mí me ha ido muy mal este año, me han cancelado cosas, me han visto ver tal cosa, estás en otro lado. Y si tú me vienes a decir, oye, no, a mí me está yendo muy bien, yo no tengo ningún problema, estás en un tercer estadio de gente, ¿no? Entonces ya somos, ¿cómo se llama? Estamos divididos entre tres. Me pasa Luis Correa hace unos días un artículo de Lore de Mola, donde así como estamos nosotros, habían 9 amigos, y esos 9 amigos... Así los que iban a Siria. Se iban, exacto. Y luego terminan... Estaban decidiendo a dónde viajar, ¿no? A dónde viajar. Y luego van a Siria porque 3 de ellos no votan. 3 de ellos votan por lugares diferentes y solo 3 se ponen de acuerdo en que no conocían Siria, que querían ir a ver cómo estaba Siria, ¿no? El ejemplo estuvo bastante bueno. Y creo que es lo que nos está pasando como sociedad. 30 millones de personas votaron por Andrés Manuel López Obrador. Otros 30 millones de personas votaron por otras opciones. Y 30 millones de personas no votaron. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando? Todos. Claro. Y un amigo me sale con el garlito de, es que si tú no apoyas al presidente es porque no quieres a México y quieres que le vaya mal a México. No, espérate, yo creo que si al presidente le va bien, si el presidente hace lo que quiere hacer, le va a ir mal a México. Perdóname, le dije, yo eso creo. A mí no me vengas con el falso argumento de que es que tú no quieres a México. No, yo claro que quiero a México. Le dije, yo soy el más claro ejemplo de que en este país, soy un ejemplo muy común y muy corriente de lo que en este país se puede lograr. Yo vengo de una familia disfuncional, mis papás se divorciaron cuando tenía yo 3, 4 años, yo crecí en un cuarto de azotea, me tuve que vender gelatinas y flanes en un triciclo en la Ciudad de México, lavé coches de mis vecinos, fui a la escuela en la tarde, noche, óyeme, y veme ahora. Vivo en una casa medianamente buena. Es un fifí. Tengo 2 autos medianamente buenos. Un fifí conservador y golpeas al presidente cada semana. Y creo que me ha ido bien. Si yo tuviese la mentalidad de que si eres pobre, eres jodido o delincuente, estaríamos equivocados de país otra vez. Entonces, yo sí creo que el paradigma que nos vende el presidente de país nuevo, distinto, es una fantasía completamente alejada de la realidad. El día 1, aparte que es un año del gobierno de López Obrador, Fernández Noroña dijo que va a ser el Día Nacional del Chairo. Y también va a haber una marcha a nivel nacional en contra de López Obrador. En Mérida entiendo que va a haber, me imagino que es el 1 de diciembre. 1 de diciembre, sí. Me va a tocar estar en la Ciudad de México. Una marcha nacional. Entiendo que va a ser acá en el Monumento a la Bandera, donde siempre terminan todas las marchas. Entonces, pues vamos a ver cómo se pone el primer aniversario de la toma de posesión de la cuarta transformación, que ha dado más sorpresas negativas que positivas. Fíjate que, recapitulando lo que pasa en Yucatán, que es al final del día nuestro patio, en el patio inmediato en el que vivimos todos, creo que como yucatecos que vivimos en esta ciudad, como ciudadanos que habitamos en esta ciudad, bueno, aquí vive mi mujer, mis hijos, yo habría nacido en Campeche, pero eso fue un error geográfico, mi papá es yucateco, mi mamá es tabasqueña, y yo crecí en la Ciudad de México. Creo que uno es del lugar donde vive en el momento. Y creo que si aquí las cosas están funcionando medianamente bien, tenemos que involucrarnos un poco más todos.
más todos. Sí, pero hay que especificar en qué, Paco, porque hay cosas que son puntuales, que son parte de los gobiernos, de los órganos de gobiernos, darle al ciudadano una educación cívica que ahorita ya no existe, que es lo mínimo que debes hacer en tu entorno. Claro. Las leyes de tránsito la tienes que obedecer, hay gente que le vale. Si vas a construir, pues tienes que sacar una serie de permisos. Si vas a abrir un negocio, tienes que sacar una serie de permisos. O sea, lo que no puedes es cada quien haga lo que se le pegue la regalada gana. Y creo que ahí una de las cosas que la gente ha hecho bien en Yucatán es que aquí, cuando todo el mundo veía como imposible que tuviésemos un gobierno distinto, en el 91 se logró. Digo, en Baja California tuvieron que sacar 88, ¿no? En el 88, 30 años después, ¿no? Fue cuando llegó Rufo Appel. Y creo que después de venir de un fraude electoral como el que hubo en el 88, Yucatán ha sabido pelear muy bien sus pleitos ciudadanos, ¿no? Digo, si alguna gente ya se le olvidó cómo teníamos que perseguir a los taxistas que se robaban las ánforas y para llevarlas al frente uno que trabaja del volante o a la sede del PRI para hacer fraude. Si a alguna gente ya se le olvidó que elección que no se cuida es elección que se roba, si a alguna gente ya se le olvidó que digitalizar las actas de escrutinio es la cosa más sólida porque no pueden ser manipuladas, si a alguna gente ya se le olvidó que tenemos que ser muy activos en la participación política porque es la única manera en que protejamos las cosas que queremos, podemos hacer un país, un estado diferente, un estado que se distinga de lo que pasa en otras partes. Por ejemplo, el Bajío es creo que la parte más próspera de la ciudad del país. Junto con el norte. Junto con el norte. Guanajuato, por ejemplo, está asediada hoy por los delincuentes. ¿Quién nos garantiza que Yucatán no va a estar asediada mañana por delincuentes? Esa es mi preocupación, no somos una isla. La preocupación es una que compartimos todos. Y creo que tenemos que reforzarla en la medida que cada quien se convierte en el observador formal de su cuadra, de su vecino. ¿Somos chismosos por naturaleza? Sí somos. Vamos a hacerlo más. ¿Ves un vehículo que no conoces, que está en tu cuadra pasando todo el rollo? Avísale a la policía. ¿Ves gente diferente en tu cuadra que van a ver? Avísale a la policía. Creo que es la mejor manera. Mucha gente llega y dice, oye, es que en Yucatán hay retenes en todos lados. Sí. Y ¿sabes qué? Qué bueno. Sí, el tema, digo, desde que pusieron hace mucho tiempo el tema del alcoholímetro, fíjate, te sirve para el alcoholímetro y te sirve de filtro también para le pasó a un amigo mío esta semana, el martes, que salió el lunes creo que fui día inhábil. Su hijo estudia medicina en la Universidad Marista. Ellos son originarios de Veracruz, pero han vivido por todo el sureste por temas de negocios, ¿no? Y este muchacho sale de su casa, él vive en Montes Amé, y se va al súper aquí, perdón por el comercial, a comprar. Y estando caminando, lo ve una patrulla. Y la patrulla lo para. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Tu credencial de lector. Identifícate. La parte donde ya el chavo se sintió incómodo es porque empezaron a filmarlo los policías con sus teléfonos. Que no tendrían por qué. Que le filmaron y le grabaron la credencial de lector por ambos lados. Le hicieron video. Y creo que ahí es un exceso. Ese fue un exceso. Me dice el muchacho, que me empecé a poner nervioso, dice, porque la mujer policía se metía a las manos. No se metía a las manos, sino que agarraba y le quitaba y le ponía el seguro a la pistola. A lo mejor, me dice, era un tic nervioso, ¿no? Pero a lo mejor no. Esto pasó en el cruce de la avenida 32 con calle 22. Quisieron. Montes de Amé a las 12 del día. ¿Y quisieron? Nada más se quedó en anécdota. No, mandamos un Twitter y todo lo demás a la SPB, todo, no nos contestaron. La patrulla 8037 era una pareja de policías, un hombre y una mujer. Y te digo que fue en la avenida 32, calle 22 de Montes Amé. Ahí fue el incidente. Que creo que, digo, lo ves a los delincuentes. Lo que pasa también, le decía a mi mujer a mi hijo, ayer era un tema de plática, no sé, tú no tienes ese problema porque tienes una niña en tu casa, nada más. Mi hijo llegó a tener el cabello casi hasta la cintura.
Y se dejaba el bigote, se dejaba el pelo largo. De repente les empezó a pintarse las uñas de negro como los rockeros. Dark. No tanto dark, sino más que nada por temas de rock, ¿no? Y ahora que entró a la universidad, pues se cortó el cabello, y lo ves y ya es un muchacho formal. Que se camuflaja con los demás. Y ayer me decía, digo, hijo, yo no te decía nada porque yo no quiero meterme en tus temas, pero te veía sucio con el cabello largo. Y le dice la mamá, no solamente te veía sucio, sino que te volviste un objetivo de mucha gente. Claro. ¿Por qué? Porque te para un policía, dice, y en lo que averiguan qué onda, por tu apariencia, me dijo, una madrina. Te ponen una madrina. Porque eres parte de una pandilla y todo, porque hay mucho prejuicio. Claro. Y él decía, es que no tiene por qué haberlo. A ver, hijo, no tiene por qué haberlo, pero la educación que tenemos aquí todavía nos habla de dile a tu hijo que no hemos llegado a la república amorosa. Estamos en camino a eso, pero no hemos llegado. Aquí todavía vemos familias, le dije, muy conservadoras, a lo mejor es el caso de la mía. Le dije, pero hay muchas familias muy ignorantes. Y hay muchas familias que como te ven, te tratan, desgraciadamente. Y le conté una anécdota que me pasó hace algunos años con un señor que se llama Raúl Casares, que cantón. Y le comentaba lo incómodo que me hizo sentir, porque el tipo empezó halagando unos artículos de la revista, y cuando me presentan con él, se me queda viendo y vi que no le hizo mucha gracia porque soy café, ¿no? Yo no soy güero, no soy... O sea, en la revista te photoshopeaban y aparecías blanco, ¿o qué? No. En esa época no se ponía la foto del que escribía, ¿no? Nada más estaba el nombre. Entonces ves que y el tipo sí, y en ese momento del halago se pasó a, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? A otra persona, ¿no? Inmediatamente. Entonces, sí hay mucha gente con mucho prejuicio que no lo ha superado y que cree que es fundamental que tú seas güero, de ojos azules o de ojos verdes para que seas una persona medianamente decente, ¿no? Entonces, si somos de Canacino, si somos de Peto, si somos de Concal, pues sí nos ponen Muy bien, pues vamos a terminar con esa anécdota, mi estimado Paco, esperando que el día 1 de diciembre. No, y reforzando que, oigan, en Yucatán vivimos muy bien. Sí. Vamos a proteger lo que tenemos aquí. La verdad es que es lo que tenemos que hacer. Nada más eso no quiere decir que dejemos que la autoridad abuse. Eso no implica que usted no se sienta incómodo por algunas decisiones que tome el ayuntamiento, que tome el gobierno del estado, que tome la policía, que tome el Ministerio Público, pero la única manera que la gente sepa que está usted allá y que puede hacer algo es quéjese, denuncie. Eso exija sí, sus derechos. Exija sus derechos, pero protejamos lo que ya tenemos. Muchas gracias. Mi querido Raúl, buen jueves. Pásela bien. Nos vemos la próxima semana.